Gracias a los corazones de Jesús, de María y de José tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. María, llena de gracia, fuente de misericordia, socórreme en esta vida y recíbeme en la muerte. Virgen del Carmen, en mis dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. Al momento de dudar, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu santo manto, protégeme. Y en tus brazos, cuando muera, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Hermosa oración y bellísima para poder comenzar en este programa, y un programa en el que vamos a seguir hablando del Inmaculado Corazón y de su triunfo. ¿Cuál es el triunfo de María? ¿En qué consiste el triunfo de María? También tenemos que tener en cuenta, y lo vamos a leer más adelante, si hablamos de triunfo, estamos hablando de que hay una competición, una competencia, concretamente, espiritualmente hablando, una batalla. ¿Dónde se libra? ¿Cómo se libra? ¿Qué parte tiene la Virgen? Saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, radio, televisión, YouTube, Facebook, aplicativos. Bienvenidos a todos. Agradecemos la asistencia técnica de Jorge Linares, que está haciendo posible que ahora nos puedas estar viendo, nos puedas estar escuchando. Y le damos la bienvenida a Graciela Brunello, que desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña una vez más. Graciela, bienvenida. Pues cuando hablamos de triunfo, simultáneamente estamos hablando de que hay una batalla no cultural, sino una batalla espiritual. Triunfar significa ganar la batalla. Por lo tanto, si la Santísima Virgen dice, mi Inmaculado Corazón, al final mi Inmaculado Corazón triunfará, quiere decir que la batalla ya está decidida. Hay un ganador. Ahora, Graciela, toca ver de qué lado nos ponemos nosotros, ¿no? Sí, es verdad. Pero qué importante es reconocer esto de que hay una batalla. Es algo como que la vida es lucha, ciertamente, para mantenernos en gracia de Dios, para poder vivir como Dios quiere, hay que luchar, hay que esforzarse. Y hoy vamos a aprender que la Virgen es la que nos va a hacer triunfar en esta batalla. Así es. Y la Virgen Santísima nos habla en Fátima de una batalla que se libra en estos tiempos, que incluye la pérdida generalizada de la fe, la pérdida de muchas almas. Nos habla de guerras, destrucción. Pero después de todo, la peor guerra es la de la pérdida de la fe. Pues el Señor nos dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. La peor muerte es la del alma. El alma que pierde la fe, se aleja de Dios, de su amor, de sus mandatos, y se hunde en una vida de pecado, corriendo el riesgo de la condenación eterna, o sea, la muerte eterna. Esa es la peor batalla que podemos perder. Y esa es la batalla que nos quiere hacer ganar la Santísima Virgen María, porque ella ya la ganó, ella ya está en el cielo. Y está en el cielo
en cuerpo y alma, con un cuerpo ya resucitado, glorioso, como el de su Hijo Jesucristo. Y en cierta forma iba a decir, Graciela, como buena madre, está deseosa de que le hagamos caso para que podamos nosotros triunfar también. Lo que pasa es que no puede obligarnos. Como un padre no puede obligar a un hijo a que haga lo que él quiere cuando el hijo ya tiene libertad suficiente como para decidir lo que va a hacer en su vida, ¿no? Pero la Virgen siempre va a buscar el medio, los modos para podernos hacer ver a nosotros ese peligro y esa necesidad que tenemos de volver a Dios. Yo la verdad cuando leía este texto y leía lo de la peor guerra es la pérdida de la fe y ciertamente es lo que estamos viviendo, ¿no? Uno se da cuenta que cada vez la fe en la sociedad de hoy es como que se va derrumbando, ¿no? Y se va derrumbando casi sin que nos demos cuenta del todo. Y creo que estas reflexiones que vamos a hacer sobre el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen nos van a ayudar a todos para que nos demos cuenta de esos peligros que tenemos, de ese que no mata el cuerpo, sino mata el alma. Y eso es importantísimo, porque la peor muerte, como lo acabas de leer vos, es la muerte del alma. Y justamente, Randy, es la muerte que menos nos damos cuenta que claro, llega. Porque no se siente. No se siente. Es una muerte, bueno, no se siente, entiéndase, porque Sí, evidentemente cuando uno por primera vez cae en un pecado, se da cuenta, la conciencia está ahí, no tanto para un reproche, sino como para una alerta. Nos sentimos, pero si no corremos a recuperarnos, si no vamos a la confesión, si no buscamos volver a la amistad de Dios, a recuperar nuestra vida de gracia, poco a poco vamos cayendo en otros pecados y llega un momento en que ya no sentimos. Y tenemos aquella expresión que muchos dicen, pequé y no pasó nada. ¿No pasó nada? Tan ilusos somos que Dios muere para vencer el pecado y podemos creer que con el pecado no pasa nada. Lo que sucede es que no sabemos medir las proporciones cósmicas que el pecado tiene. El padre Molina hacía mucho énfasis en esto, mucho hincapié, porque no podemos perder de vista la terrible, el terrible fracaso que supone un pecado no solo en nuestras vidas, sino para la sociedad entera. Exacto. Y entonces, claro, es ahí donde la Virgen viene a batallar para ayudarnos. La Virgen Santísima en esta batalla que libramos, batalla a la que San Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte contra la cultura de la vida, batalla a la que San Agustín significó con Dios dos ciudades, ciudad de Dios y la ciudad del mundo. No solo incluye la destrucción de la vida humana, sino también la destrucción del alma. Nos ofrece un corazón como refugio seguro. Ahí viene la Virgen para decirnos, aquí te puedes refugiar. Pero a la vez nos indica que en estos tiempos en particular, Dios ha querido que el triunfo sea adquirido por ella. Dile a todo el mundo que grandes gracias vienen a través del corazón inmaculado de María y que Dios ha confiado al Inmaculado Corazón la paz
y la conversión del mundo. Esto se lo decía Santa Jacinta, Marto a su prima. Cuando Lucía preguntaba a Jesús por qué porque la conversión de Rusia será fruto de la consagración de esta al Inmaculado Corazón, el Señor le respondió, porque quiero que se vea claro que ese triunfo es del Inmaculado Corazón de María, y así se extienda el culto y la devoción al Inmaculado Corazón junto a la devoción de mi Sagrado Corazón. Qué Es precioso. que esto es bellísimo, Muy bueno. esto nos muestra lo que es el corazón de un hijo para con su madre, ¿no? Y fíjate cómo nos lleva a meternos de lleno en ese corazón que es nuestro refugio, en ese corazón que es el que nos va a, digamos, a traer la salvación a todos, ¿no? Y ese corazón, la relación íntima que tiene con el Sagrado Corazón, porque dice, se extiende el culto a la devoción a mi Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón. Están íntimamente relacionadas las dos devociones, y qué importante, Randy, es que lo que estamos haciendo, gracias a Dios, en estos programas es difundir esta devoción al Inmaculado Corazón de María, para que muchas almas se animen también a difundir, a propagar la devoción al Inmaculado Corazón de María, porque en definitiva es el querer de Dios, no es que es el querer de Sor Lucía o de Santa Jacinta Marto, no, es el querer de Dios que les habló. Dios quiere que el camino sea a través de ella. Y no hay otro, o sea, tenemos que ir por María. Entonces es muy importante reflexionar sobre este tema para que sean muchos los que puedan aprovechar, podríamos decir, este regalo que el Señor nos hace, ¿no? Así es, porque fijémonos que es un deseo de Dios hecho hombre y por lo tanto es un deseo del Padre. Claro. Jesucristo no hace absolutamente nada sin que sea deseo de su Padre. Yo hago siempre lo que agrada a mi eterno Padre. No vengo a hacer lo que quiero, vengo a hacer lo que me ha mandado aquel que me envió. Y todo, absolutamente todo lo que haga Jesús va por esa línea. Por lo tanto, esa visión de que María está unida a la redención con Jesucristo no es una idea peregrina que se le ha ocurrido a algún papa devoto o a algún santo padre devoto, no. Es un deseo del mismo Dios. Desde el inicio de las Escrituras, en el capítulo 3 del Génesis, hasta el final del Apocalipsis, en el capítulo 12, se nos revela a la Santísima Virgen en enemistad y en batalla contra Satanás y sus sucesores, sus obras, sus secuaces, perdón, no sucesores, secuaces. El capítulo 3 del Génesis, en su versículo 15, dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras aceches su calcañar. El libro del Apocalipsis, en su capítulo 12, dice, un gran signo, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apareció otra señal, un dragón rojo. Quiere devorar a su hijo, al hijo de la mujer, en cuanto naciera. Y la mujer huyó al desierto y el dragón persiguió a la mujer, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de águila grandes para volar al desierto. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús.
fijémonos que, iba a decir, más claro, echémosle agua, ¿no? Es lo que yo Eh, pensaba, ¿eh? no podemos cerrar los ojos, no podemos ser indiferentes ante una realidad como esta. Eh, Bien, la o sea, guerra está entablada, solo que exacto. Satanás sabe que ya perdió, eso es lo que pasa, ¿no? Pero él Y, quiere llevarse eh, a la mayor cantidad de gente posible. y fíjate a quiénes va a atacar, a los que guardan los mandamientos y mantienen el testimonio de Jesucristo. No va a ir a otro lado. ¿Por qué nuestra vida para No, mantenernos no va a ir fieles a a la Dios? playa, no va a ir a la playa donde están casi Por todos eso, desnudos. no, no, el demonio nos va a, o sea, sabemos de dónde viene esa lucha de la que estamos hablando y esa batalla. Él nos va a atacar porque el demonio no quiere que sigamos a Dios, no quiere que estemos en gracia de Dios y la lucha es esa, es Él instigándonos a pecar y la Virgen ayudándonos a que rechacemos al demonio. Pero ciertamente está clarísimo el texto de la Sagrada Escritura, ¿no? Así es, porque el Señor viene, o mejor, envía a la Santísima Virgen para que podamos nosotros también entablar lucha contra ese demonio. La Virgen Santísima juega un papel importantísimo en la batalla espiritual, desde la rebelión de Lucifer. Incluso algunos teólogos dicen que la rebelión de Lucifer vino cuando Dios le muestra el plan de que él va a nacer para hacerse hombre y que la madre, su mamá, una mujer, va a ser la reina de los ángeles. El Te lo demonio cuento dijo, ahora el texto, yo Randy. no paso, yo por ahí no paso. Cuando Dios creó a Lucifer, la estrella de la mañana, portador de la luz, creó una magnífica criatura que participaba de su libertad y poder. Cuando Lucifer y los ángeles se rebelaron con un grito de no serviré, fue precisamente por el anuncio, aquí está, Aquí del está. futuro evento de la encarnación. Dios se haría hombre, naciendo de mujer, con el poder del Espíritu Santo. Dios reveló su plan que salvaría al hombre del pecado. Los ángeles tendrían que servir al Dios hecho hombre y a su madre y a todos los redimidos. Esto lo consideró el demonio, que era Luzbel en ese momento, el portador de la luz. Lo consideró una humillación. ¿Cómo yo, que soy el ángel más excelso, voy a estar al servicio de una mujer? Y se rebeló junto con sus seguidores. Fueron expulsados del cielo. Satanás se hizo desde ese momento portador de su propia luz. Lucifer, portador de su propia luz. Pero ahora, portador de la oscuridad. ¿Por qué? Porque su luz es tinieblas, porque no es la luz de Dios. Luzbel, el portador de la luz de Dios. Luzbel, Baal, Dios. Pero ahora es Lucifer, portador de la luz. ¿Pero de qué luz? De la luz que es tiniebla, una luz que no sirve. Se hizo portador de rebelión, de mentira, de orgullo, de soberbia. Enemistado con Dios para siempre, enemistado con la mujer que traería al mundo al Dios hecho hombre y enemistado con todos los seguidores de Cristo, de quienes ella es madre espiritual. Y no nos ataca porque nosotros somos lindos y bonitos. Nos ataca porque somos hijos de ella, nos ataca porque somos hijos de Dios, nos ataca porque odia a Dios y somos su imagen y semejanza. Y si estamos en gracia de Dios, tenemos a la Trinidad en nuestro corazón y por lo tanto su odio se llega a nosotros porque esa Trinidad ya no viva en nuestros corazones. Es hermoso y es muy esclarecedor todo esto, ¿verdad? Porque a fin de cuentas lo que vemos es que esta batalla
tampoco es un invento, tampoco es una fábula. Esto es la realidad, Claro. esto es lo que vivimos, esto es lo que se ve. Y es lo que uno lo palpamos, porque fíjate ahí cuando te dice, Satanás es portador de oscuridad. ¿Cuánta oscuridad hay en el mundo? ¿Cuánta oscuridad muchas veces hay en nuestra alma? Rebelión, ¿cuántas veces nos rebelamos contra tantas cosas? Nos rebelamos contra Dios, contra sus mandamientos. ¿Cuánta mentira hay en el mundo? ¿Cuánta mentira hay a veces en nosotros mismos? ¿Cuánto orgullo? ¿Cuánta soberbia? Esas son las armas que usa el demonio para confundirnos y para alejarnos de Dios. O sea, esas son sus armas. Las de la Virgen son todo lo contrario, porque después más adelante va a hablar de la humildad de la Virgen, que es lo que derrumba al demonio. Claro, y fijémonos que si uno ve en el mundo de hoy, con estos gobiernos que son auténticos gobiernos tiránicos, que buscan el poder por el poder, gobiernos no solo como el de Nicaragua y el de Venezuela, que ya son el colmo, porque esos ya no solo tiranos, esos son auténticas, bueno, no me sale la palabra ahora, dictaduras, eso es lo que quería decir, pero también gobiernos, como el gobierno de México, el gobierno de España, gobiernos que se presentan con una cara y que al fin de cuentas terminan destrozando a la gente y buscando destruir la fe, porque son los secuaces de Satanás. De Satanás. Entonces, tengámoslo en cuenta porque esto nos va a llevar a reflexionar sobre muchas otras cosas. Y creo que nos vamos a ir a la pausa. Bien. Vamos a la pausa y enseguida seguimos reflexionando, porque fíjense que esto tiene mucha profundidad. El triunfo del Inmaculado Corazón va mucho más allá de un mero triunfo humano. Nos está mostrando la importancia que tiene que el corazón inmaculado de María triunfe en cada uno de nuestros corazones. Y yo, como siempre, tengo que pedir, lo lamento mucho por ustedes, pero hay que poner cara dura, rostro de bronce, porque estos medios de comunicación viven con la providencia. La providencia actúa a través de corazones generosos. Ahora, yo quiero saber si tu corazón es uno de esos corazones generosos. Aquí tienes un código QR que es para que puedas donar desde cualquier parte del mundo a través de PayPal. Tú escaneas el código y puedes hacer tu donativo a NSE, a Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a NSTV, los distintos nombres que pueden aparecerte. Y de esa manera nos ayudas a seguir adelante. Si estás en Perú, nos puedes ayudar a través de Yape, Plin, BCP, BBVA. Y de esa forma, además, tú mismo te conviertes en un apóstol a través de los medios de comunicación, porque si el que da de beber un vaso de agua a uno de estos por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa, ¿cuánto más si tú ayudas a un medio de comunicación que representa para tantas almas la salvación, que representa para tantas almas la gracia de Dios para poder cambiar en sus vidas? Pues es tu oportunidad. Si tienes alguna duda de cómo hacerlo, cómo poder depositar, a qué número depositar, nos puedes llamar a los siguientes números de teléfono. Todos estos números de teléfono tienen WhatsApp. Por lo tanto, con el prefijo más 51 por delante, nos puedes llamar desde cualquier parte del mundo a través de WhatsApp. En Lima, 949-732-878. 949-732-878. En la ciudad de Arequipa, 945-413-888. 945-413-888. Y en la ciudad de Cusco, 974-796-175. 974-796-175. Si nos ayudas,
como siempre te digo, los corazones de Jesús, de María y de José van a poder seguir estando junto a ti y NSE va a seguir sembrando esperanza. Fijémonos que en el designio salvífico, el misterio de la encarnación constituye el cumplimiento sobreabundante de la promesa hecha por Dios a los hombres después del pecado original. Después de aquel pecado cuyos efectos pesan sobre toda la historia de la humanidad en la tierra, viene al mundo el Hijo, es decir, el linaje de la mujer que derrotará el mal del pecado desde su misma raíz. La victoria del Hijo de la mujer no sucederá sin dura lucha, es verdad, que penetrará toda la historia humana. La enemistad anunciada en el comienzo es confirmada en el Apocalipsis, libro de las realidades últimas de la Iglesia y del mundo. María está situada en el centro mismo de la enemistad, de aquella lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra, la historia misma de la salvación. En esta historia, María sigue siendo una señal de esperanza futura. Palabras de San Juan Pablo II que de verdad que a uno lo asombran. Qué visión tan clara de la figura de María, de la redención y de cómo Dios decide salvar al mundo. Aquí no hay una devoción más. Aquí está la tabla de salvación. La de salvación, tal cual. Te agarras de ella, te salvas. No te agarras de ella, te hundes. Es así de sencillo, ¿verdad? Y fíjate que lo que dice el Papa es que penetrará toda la historia humana. O sea, no que, bueno, algunos sí, algunos no. Toda la historia humana penetrará esa enemistad que se anuncia en el Génesis y que se termina de confirmar en el Apocalipsis. Y María es como, lo dice acá, ¿no? Es centro de aquella enemistad, o sea, esa lucha que se van a enfrentar entre el demonio y la Virgen. O sea, Dios lo tenía todo planeado, Randy, porque esto es el plan de Dios, el plan salvífico de Dios. Y eso lo tenemos que también tener en cuenta nosotros, ¿no? Dice, en esta historia María sigue siendo señal de esperanza futura. Ella es nuestra esperanza para esa lucha que libramos contra Satanás, que libraremos durante toda nuestra vida, porque la vida es lucha hasta el final. Ella es nuestra esperanza, como decía vos, es la tabla de salvación. Y eso es lo que Dios preparó, o sea, es el plan salvífico de Dios. O sea, no es algo que se lo esté inventando nadie. Esto es el querer de Dios, Dios lo quiso así, porque está en su palabra. Así es. Y fijémonos que estas palabras de San Juan Pablo II nos muestran claramente que María es una señal de esperanza, pero porque Dios la ha puesto así. Exacto. Esto no es, vuelvo a repetir, una ocurrencia humana. Esto es una ocurrencia divina. Esto es voluntad de Dios. ¿Queremos tomarlo? No queremos tomarlo. Ya la libertad, como la usemos bien o la usemos mal, porque cuidado, yo no soy libre para elegir el mal. Yo soy libre para elegir el bien, el mejor bien. Pero puedo utilizar de esa libertad mal y vivir el libertinaje y decir, yo ahora quiero hacer el mal. La Santísima Virgen es respuesta de Dios a Lucifer, a ese Lucifer que se revela y que dice, yo no voy a servir a esta mujer, no voy a servir al plan de Dios,
no sirvo, así no voy a servir. Ella es la nueva estrella de la mañana. Ya Lucifer ha dejado de serlo, pero María va a suplir esa ausencia con su propia vida, que nos trae la luz verdadera. Es la portadora de la salvación, de la palabra encarnada. Es el arca auténtica de la alianza. Esa arca que es mencionada justamente muy poquito antes de estos versículos del Apocalipsis que hemos leído. Y apareció el arca de la alianza. Y luego dirá, y una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol. María es el arca de la alianza. La gran señal que apareció en el cielo, vestida de sol, revestida de luz de Cristo, con la luna bajo sus pies, es decir, con ese tiempo que está bajo sus pies. María es dueña también de la creación. Ella tiene autoridad, ejerce dominio sobre el tiempo. Ella es su patrona. Ella, aunque vivió en el tiempo, es superior a las vicisitudes del tiempo y no es condicionada por él. O sea, tiene el poder dado por Dios para aplastar las batallas que se dan en los tiempos específicos. Ella está coronada, es partícipe del poder real de su Hijo. Ella es reina de cielo y tierra, con 12 estrellas que simbolizan el triunfo de la Iglesia en María. ¿Qué palabras tan impresionantes, Graciela, de verdad? Muy bonito, muy lindo. Muy bueno. Es como te dan esa visión de lo que Dios ha previsto en la figura de la Virgen. Ella tiene el dominio sobre el tiempo. Y aunque vivió en el tiempo, es superior a las vicisitudes y a todos los contratiempos que podamos tener. Y no es condicionado por el tiempo. Y nosotros muchas veces, ¿cuántas veces somos condicionados por el tiempo, no? Sin embargo, ella no. Y, fíjate, tiene el poder que le da Dios para aplastar las batallas que se dan en los tiempos. O sea, cada batalla que se da en el mundo, porque ciertamente el demonio se va presentando a lo largo de la historia de la humanidad con distintas batallas, ¿no? Todas estas ideologías, son batallas específicas y ella tiene poder para vencerla. Tenemos que saber que ella es a quien tenemos que recurrir, Randy, y cuántas veces nos dejamos ahogar por este mundo, por lo que se vive, y no recurrimos a ella. Y ella es la que simboliza con esas 2 estrellas el triunfo de la Iglesia y también el triunfo de la misma Virgen en nosotros. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Así es. Un triunfo que ya viene desde el momento de su manifestación en la humildad. Cuando María dice, miró la humildad de su esclava, el poderoso ha hecho obras grandes en mí, está hablando claramente de lo que supuso esa humildad en su vida, que fue lo que cautivó a Dios. La respuesta de María, he aquí la esclava del Señor, es una respuesta perfecta y contrariamente perfecta al grito de Lucifer, no serviré. La respuesta de María a Isabel, alabanza, humildad, servicio y misericordia, son opciones directas. Oposiciones directas a Satanás, que busca su propia gloria, su autonomía, que es orgulloso, egoísta, lleno de odio y acusación. Y yo me pongo a pensar cuántas veces el demonio busca destrozar la figura de María, porque destrozada la figura de María sabe que las almas son más fáciles de conquistar y que
es destrozar al mismo Dios en nuestras propias almas, ¿no? Es verdad, porque yo pienso que así como nosotros estamos hablando ahora, que conocemos ese poder que Dios le dio a la Virgen, el demonio también lo sabe. Entonces, ¿qué más quiere él que destruir nuestra devoción a la Virgen, nuestro acercamiento, nuestro amor a la Virgen? Porque sabe que nos va a poner más débiles en todo lo espiritual. Entonces, muchas veces por eso él toma ese camino, ¿no? Pero a mí me gustó muchísimo como esta contraposición de las palabras de la Virgen a las palabras de Satanás, del modo de actuar de la Virgen al modo de actuar de Satanás, ¿no? La Virgen dice, he aquí la esclava, y él dice, no serviré, quiere decir, no soy esclavo, yo no voy a ser esclavo, y menos de una mujer, de un humano, digamos, ¿no? Un ser humano. Luego, la Virgen con toda su humildad, su sencillez, su servicio, y Satanás, todo lo contrario a ella, o sea, es todo lo contrario. Humildad, él es orgulloso. Servicio, él es egoísta. Todo se contrapone a la forma de ser entre Satanás y la Virgen Santísima, ¿no? Y tenemos que también ver en esto, Randy, el camino que tenemos que seguir. Porque el camino no es el del orgullo, el del egoísmo, el de llenarnos de odio, de acusaciones, sino el de la humildad, el del servicio, el de la misericordia. Ese es nuestro camino. Imitar a la Virgen, ¿no? Así es, porque por la cooperación perfecta de María al plan salvífico de Dios desde la anunciación hasta la cruz, ella con su fiat, con su sí, con su hágase, participa de ese aplastar la cabeza de Satanás. Y la descendencia de María, que es Cristo, y el talón, que son los hijos espirituales de María, aplastan la cabeza de la serpiente, o sea, la raíz del pecado, que es el orgullo, la soberbia. Y claro, con el triunfo ya en manos, uno dice, bueno, pues allá vamos, ¿no? No me voy a quedar yo aquí sentado esperando que Dios venga a mandar un ángel y me diga, vamos Randy, tienes que irte para allá o vamos. No, no. Yo sé perfectamente de que tengo que poner de mi parte para movilizarme en las cosas de Dios. Es Dios el que me da la gracia, es Dios el que me lo pide, el que me lo manda, pero yo tengo que querer, que es, iba a decir, el punto, la raíz de todo esto, ¿no? Así es, Randy. Y tenemos que tener en cuenta, y a lo mejor es lo que nos puede ayudar mucho para concluir con todo esto que estamos hablando. El primero, darnos cuenta que estamos ante una batalla, darnos cuenta que el demonio nos quiere separar de Dios y que el triunfo nuestro va a ser el estar unidos a la Virgen, pero que es fundamental, esto último que vos dijiste, que querramos, ¿no? Que querramos unirnos a ella para vencer a Satanás, porque es ella la única que lo vence. Entonces, ¿qué más queremos? Es ella la que puso Dios, es nuestra piedra de salvación. Lo triste es que en una batalla siempre hay adversarios y por lo tanto tiene que haber algo que convoque a unos y a otros. Sabemos que nosotros somos convocados por nuestro Señor Jesucristo a través de María Santísima y vamos a luchar, pero la raíz de la batalla, lo que puso en marcha esta batalla, es el pecado. María tiene poder sobre el demonio y vence su obra destructora. Al ella haber sido creada inmaculada en la virtud
en virtud de la futura redención de su Hijo, ella por ser inmaculada no tuvo nunca pecado original y tampoco pecado o personal, ni siquiera un pequeño pecadito venial. No, 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 no nos dejemos engañar. Por eso Satanás nunca tuvo poder sobre ella, ni su muerte, ni su mente, ni en su corazón, ni en sus acciones. Es por eso que nuestra Madre nos llama con urgencia a la conversión auténtica, a la renuncia al pecado. También nos pide que renunciemos a la indiferencia, a la incredulidad, a la rebeldía. Y cuánta rebeldía en el mundo de hoy, en el hombre de hoy. Cuánto también énfasis se hace en estos pequeños flagelitos que tiene la vida sobrenatural. Esos flagelos pequeños que nos van, en cierta forma, configurando para la batalla grande, porque muchas veces la experiencia en la escaramuza nos lleva a saber combatir, ¿no? Por eso Dios no nos quita todas las tentaciones y Dios no nos quita todos los pleitos o peleas que puedan surgir para que estemos más robustos, ¿no? Y Randy, veamos que esto que nos muestra todas estas formas de pecado, ¿no? La indiferencia, la incredulidad, la rebeldía, es que son pan nuestro de cada día, porque es lo que más estamos viendo en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, sepamos esto, si la raíz de la batalla en que estamos metidos todos es el pecado, y María lo puede vencer, unámonos a María. Yo digo, seamos astutos, ¿no? Porque tenemos a quién recurrir y luchemos contra el pecado para poder triunfar en esta batalla. Jorgito, ¿cuánto nos queda más o menos para tener una idea si seguimos con el párrafo siguiente? A ver si... Ahí está, perfecto, muy bien. Tenemos entonces tiempo para leer este párrafo que nos toca ahora. Y fíjense que nos dice lo siguiente. ¿No son todas las apariciones de la Virgen intervenciones directas de nuestra Madre en un momento para prevenir, proteger a la Iglesia, a la humanidad, de los peligros que la falta de conversión puede ocasionar con consecuencias trágicas? ¿No son las apariciones de la Virgen interferencias a la obra y trampas del demonio, renovando la fe y la oración? Ella siempre se coloca como buena madre y en la escena, en la defensa de sus hijos, entre el demonio y los hombres, está ella para contrarrestar los efectos oscuros, pecaminosos de la acción diabólica. Qué punto tan importante, porque como decías, el demonio teme a la Santísima Virgen, le teme, pero sobre todo le teme por esa postura de humildad que tiene la Virgen, porque el demonio sabe que al fin de cuentas la cabeza, su cabeza, va a terminar aplastada. Aquí no hay términos medios. El triunfo está asegurado y María Santísima, nuestra Madre, es la que va a portar el estandarte, como otra Santa Juana de Arco, pero esta vez ya en el cielo, en la batalla final, portará el estandarte de la victoria.
Muy bien. Sí, la verdad que es como muy alentador también reflexionar en todo esto que estamos viendo y pensar esto que entre el demonio y nosotros, ¿no? Ujú. Está María, es, está ella ahí. Entonces, realmente es muy importante que lo pensemos y que lo tengamos en cuenta en esos momentos difíciles que tenemos en la vida, saber que ella está ahí, ¿no? Así es. San Luis María Griñón de Montfort dice, y ya vamos terminando con este párrafo, Dios ha puesto una enemistad irreconciliable que durará y crecerá hasta el fin del mundo, y es entre María, su Santísima Madre, y el demonio, entre los hijos y servidores de la Virgen y los hijos y súbditos de Lucifer. De modo que el alma, de modo que el más terrible de los enemigos de Satanás que Dios ha suscitado es, como nos decía antes Graciela, la Santísima Virgen, su Santísima Madre, María, a la que dio desde el mismo paraíso terrestre, aunque todavía no estuviese más que en su idea. También esto es importante, hoy lo comentábamos, creo, en otro programa, y es que, no me acuerdo si era hoy o ayer, es que María estuvo en la mente de Dios y cuando Dios hablaba de lo que iba a suceder con Lucifer y la mujer, iba a decir, ambos tenían ya idea de por dónde iban los tiros. Lucifer por intuición, al fin de cuentas me rebelé, pero esto sigue adelante. Tendría que ser, voy a ser sometido por una mujer, a pesar de que no quise, a pesar de que no quise servirla. Y Dios, que sabía que esa mujer era María, ya la tenía en su mente, ya estaba en su corazón. Podríamos decir que aunque no estuviese creada, ya existía. No porque fuese divinidad, ni mucho menos, sino porque estaba ya en el corazón de ese que sabía que iba a tener que nacer de ella, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eh, claro, de verdad, un tema hermosísimo, un tema súper profundo. Tenemos para rato, porque creo que todavía nos quedan Tenemos unas cuantas bastantes cosas unas para cuantas poder ir páginas viendo. para salir y seguir adelante, pero qué lindo que podamos hacerlo, porque de esa manera vamos a poder conocer un poquitito más de nuestra madre, que tanta falta nos hace, ¿no? Porque a veces nos perdemos la importancia de la Virgen. Así es, Randy, y tengamos en cuenta lo que dice el final de este párrafo que vos dijiste, ¿no? Que le teme el demonio, le teme más que a todos los ángeles y a todos los hombres. Y en cierto sentido le teme más que al mismo Dios, a Así, la Virgen, ¿no? Estamos hablando. así, sí, Así que tengámoslo en cuenta. sí. Vamos ahora a rezar las tres Ave Marías, ponemos todas las intenciones que tienen en su corazón y que ponemos en las manos de nuestra Madre y le decimos, María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo. Dios te salve, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ave María Purísima. sin pecado concebida. Graciela, muchísimas gracias por todo lo que nos trajiste en el programa. Muy bien, nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Así es, hasta la semana que viene, si Dios quiere, en este espacio de los miércoles, en donde estamos hablando del corazón inmaculado de María en el Junto a Ti. No se olviden, son los corazones de Jesús, de María y de José que quieren estar junto a ti.